Bienvenidos a la tercera semana de nuestra campaña Por una nación nueva, yo vivo con responsabilidad. Esta es una campaña que está basada en la Biblia, la palabra de Dios, pero también tenemos como guía el libro de Una vida con responsabilidad, escrito por el licenciado Guillermo Méndez. Esta oportunidad estaremos viendo la segunda responsabilidad, porque hemos dicho ya desde el inicio de que Dios creó al ser humano, a usted y a mí, nos creó para responderle a Él. Somos responsables delante de Dios. Ya vimos la semana pasada que la primera responsabilidad es obedecer a Dios. Ahora meditaremos en la segunda responsabilidad que tenemos como seres humanos creados a imagen de Dios. Nosotros somos personas porque Dios es persona y nos relacionamos con Él de esa manera. Es decir, no estamos frente a un Dios impersonal, casi una máquina, sino ante alguien que se duele, que piensa y que decide. Alguien que es persona, infinitamente perfecto, diferente a nosotros, por supuesto, completamente diferente, pero somos un reflejo de Él mismo. Según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice que Dios bendijo a Adán y a Eva cuando los creó. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todas las bestias. Esas dos palabras, sojuzgar y señorear, podemos decir que pueden considerarse como gobernar. Gobernar. Esto significa que Dios creó al hombre para que gobernara la tierra. Nos creó para gobernar la tierra. Nosotros hemos sido creados para gobernar la tierra. Esta es la segunda responsabilidad que estaremos considerando en esta oportunidad. Hemos sido creados por Dios para gobernar la tierra. Tenemos que considerar algunas cosas, verdades fundamentales sobre esto. En primer lugar, que Dios es rey soberano sobre toda la creación. La Biblia nos enseña esto. La Biblia enseña de que Dios creó todas las cosas y no es que se apartó y las dejó que funcionaran según su propia voluntad o independiente de Él. Dios las creó, pero también las sustenta. Por eso leemos en el Salmo 96:10, decide entre las naciones, Jehová reina. Esa es una exhortación. Que digamos entre todas las naciones de la tierra que Jehová, que el Dios creador, Él reina. También en el Salmo 145, versículo 13 dice, tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío por todas las generaciones. El reino de Dios es eterno, el reino de Dios es universal. Por eso podemos decir que cuando creó al hombre y le delegó la tierra, era Él manifestando su reino delegado en Adán y en Eva. Ahora, el énfasis de esta palabra del reino está más en la autoridad que en el territorio sobre el cual se reina, diferente a lo que nosotros ahora conocemos modernamente como reino. Hablamos del reino de España, hablamos del reino de Inglaterra o de Holanda. Es diferente, porque aquí estamos enfatizando el territorio. En el caso de la Biblia, enfatiza más la autoridad, es decir, el derecho que Dios tiene a gobernar lo que Él ha creado y a sostenerlo para guiarlo hacia su propio propósito. El hombre, sin embargo, cuando se le delegó esto, pecó. Ya lo vimos la semana pasada. Él pecó y al pecar se separó de Dios y comenzó a gobernar separado de Dios. Comenzó a desarrollar su vida, su estilo de vida, sus relaciones separado de Dios. Claro, gobernar separado de Dios le hizo pensar al hombre que él era independiente, pero quiero decirles que según también la revelación de la palabra, el hombre no es independiente. El hombre se hizo esclavo del pecado y esclavo también de el diablo mismo. Y entonces el hombre, aunque piensa que es independiente, siempre sigue siendo alguien dependiente.
solo que se ha independizado de Dios, no así del pecado. Pero ahora, por eso es que vino Cristo. Desde el principio fue profetizado, fue anunciado que vendría el Mesías. Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre perdió el reino. Adán desobedeció y perdió el gobierno de la tierra. Se hizo esclavo, se hizo pecador. Y entonces vino Jesucristo, el segundo hombre. Vino él a traer el reino. Jesús dijo en Mateo 12:32, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado y llegó en la persona de Cristo. Él es el Rey. Jesucristo manifestó su reino cuando vino aquí a la tierra e inauguró ese reino. ¿Qué reino? El reino que el hombre había perdido. Ahora Jesús venía a restaurar lo que se había perdido. Y por eso podemos decir que el reino se perdió con Adán por su desobediencia, pero fue restaurado por Jesucristo por su obediencia. Esto nos enseña también otra verdad importante. Nos enseña que ese reino que Jesús ha restaurado se entra solamente por el nuevo nacimiento. Solamente por nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, versículo 3, le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo o naces de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que en el reino se entra, en el reino de Cristo se entra por el nuevo nacimiento. Este es el reino restaurado, este es el reino inaugurado, se entra por el nuevo nacimiento. También el reino, podemos decir que no es un reino en el cual nosotros por nuestras habilidades logramos llegar. Más bien, dice la Biblia, que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados a ese reino por Dios. Pero también la Biblia, Jesucristo le dijo a sus discípulos, les priorizó el reino. Les dijo a ellos que ellos tenían que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero decirles en esta hora y les comparto a ustedes que los que somos discípulos de Cristo, nuestra prioridad es el reino. Buscar que la justicia del reino se manifieste aquí en la tierra. Buscarle el reino significa cómo hago para que ese reino sea demostrado. ¿Cómo puedo hacer para que ese reino sea visto? De eso se trata. Por eso Jesús les pidió a sus discípulos de esa manera. Es más, les dijo a ellos, cuando oren, oren y pidan, venga a nosotros tu reino. Es decir, el reino no solamente tiene que ver con ir a la congregación, reunirse, sino que tiene que ver también el reino con manifestar en la sociedad, con manifestar en la familia, con manifestar en el trabajo, en los estudios, los valores del reino. Que ese reino se manifieste ahí. Así que vamos más allá de nuestras reuniones. Vamos a manifestarlo en nuestras relaciones cotidianas. Ahí se manifiesta el reino. Jesucristo venció el reino de las tinieblas. Esta tercera verdad es importante. Hemos dicho ya, en primer lugar, que Dios es rey sobre todas las cosas. Hemos dicho que Jesucristo vino y trajo ese reino, lo restauró. Ahora, quiero decirles que Jesucristo venció el reino de las tinieblas. El reino de Dios vence el reino de las tinieblas. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Su estrategia fue la obediencia. La obediencia. En Juan capítulo 18, versículo 36, cuando estaba ante Pilato, Jesús le dice esto a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Eso significa no que está en las nubes, sino que significa que no es de origen terrenal, que no es del origen del mundo. No se origina en el mundo, no es a la manera del mundo ese reino. El reino de Cristo viene a través de la obediencia. En Filipenses 2, versículo 8, dice la palabra de Dios que estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús por la obediencia llegó hasta la muerte, pero por eso dice también, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre
fue recibido porque Él fue obediente hasta la muerte. Así que la estrategia principal del reino es la obediencia a Dios. Jesús se sujetó al Padre, fue obediente al Padre. Y también Jesús nos da la victoria, nos comparte su victoria a través de la obediencia que Él tuvo. Nosotros podemos ahora vencer los reinos de este mundo, que dice Apocalipsis 11:15 que hay reinos en este mundo. ¿Cómo los vencemos? También por la obediencia, por la fe en Jesucristo. Dice la Escritura que Jesucristo habló de Satanás como el príncipe de este mundo. Por eso también Juan escribe diciendo en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso significa que el mundo no debe ser nuestro objeto de amor y de entrega, porque dice la misma palabra de Dios, que el mundo pasa y también sus deseos. Es decir, el mundo se autodestruye, el mundo se va a terminar. Ese sistema que ha levantado el diablo de pecado, de corrupción, de muerte, está destinado a fracasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. De eso se trata esta campaña, de que nosotros podamos ser vencedores. Quiero anunciarles y quiero decirles y animarles, usted cree en Jesucristo, usted es un vencedor. Usted está destinado a vencer. Dios lo diseñó para la victoria. Eso es lo que Jesucristo le comparte a usted. La Biblia dice que aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Dice la Escritura que todo lo que no es nacido de Dios puede vencer al mundo y aquel que nace de Dios no practica el pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que somos vencedores en Cristo el Señor. Cuando creemos en Él, Él nos identifica en su muerte, en su resurrección, en su ascensión a los cielos. Y ahora como hijos de Él, estamos ascendidos y podemos vencer. ¿Qué vencemos? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, esos deseos de los ojos de adulterio, podemos vencerlos. Esos enojos de la carne, esa ira, podemos vencerla. Esa violencia la podemos vencer. La vanagloria de la vida, es decir, estar viviendo para situaciones personales sin tomar en cuenta a Dios, podemos vencerla. Esa comodidad, falta de servicio a Dios, el desamor para el prójimo, podemos vencerlo. Podemos ser vencedores de acuerdo a la palabra de Dios. Y también podemos vencer los sistemas de muerte de este mundo. Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. La iglesia somos usted y yo, los que hemos creído en Jesucristo. La iglesia no es una denominación. La iglesia es un pueblo. Nosotros, los que espiritualmente hemos confiado en Jesucristo, somos la iglesia. Y Jesús dice que las puertas del Hades, el sistema de muerte del mundo, no prevalecerá. Nosotros venceremos. Eso es lo que dice la Escritura. Quiero también decirle una cuarta cosa importante. Además de que Jesús ha vencido por la obediencia y comparte su victoria, Él vence al reino de las tinieblas, Él nos ha dado una orden nueva para el mundo. Otra vez ahora nos envía a gobernar la tierra. Mateo 28, versículo 18 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es esto? Es la orden de Génesis, capítulo 1. Hay que ir por toda la tierra. Él tiene toda autoridad. Su poder, su autoridad ahora lo pone a disposición nuestra. ¿Para qué? Para discipular. Cuando discipulamos, hacemos dos cosas. Bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, identificamos a la persona con Cristo el Señor. Y en segundo lugar, le enseñamos a esa persona a guardar los mandamientos de Jesucristo, nuestro Señor. Los mandamientos del Rey, los mandamientos de Él. Así que, quiero decirle, cuando usted está obedeciendo al Rey, cuando usted no miente, cuando usted no se deja corromper, cuando usted no se mete en los negocios de este mundo para hacerlos con corrupción, con engaño, con mentira, usted está venciendo al mundo. Usted está discipulando y está reordenando este mundo. Está llenando la tierra con la bendición del Señor. No debemos de pensar que el Estado y el gobierno es el salvador del mundo. Solamente hay uno que salva, es Jesucristo.
y nos ha dejado a nosotros para que llevemos este mensaje. Cuando hablemos de salud, no pensemos solamente lo que el gobierno puede hacer. Pensemos qué podemos hacer nosotros responsablemente. ¿Qué hace usted por su salud? ¿Se está alimentando adecuadamente? ¿Qué hace usted por su salud? ¿Está descansando, tomando el reposo de Dios un día a la semana para planificar su semana? Cuando hablamos de educación, ¿qué hace usted con sus hijos? ¿Les está enseñando? ¿Está enseñando el reino de Dios a ellos también? ¿Los valores del reino? ¿El amar a Dios? Cuando hablamos de pobreza, ¿qué hace usted? Dice, somos un país pobre. Yo le quiero decir que la pobreza es algo relativo. Para algunos hasta yo puedo ser rico, porque hay algunos que tienen mucho menos de lo que yo tengo. Para otros yo soy pobre, es relativo. Pero una cosa es cierta, que usted y yo estamos llamados a responsablemente compartir de lo que tenemos. Nadie es tan pobre que no pueda compartir. Usted puede ser parte de los que le dan respuesta también a la pobreza de nuestra nación. Decir, debemos de vivir con responsabilidad. En el pasado hubieron gente que tomaron decisiones muy importantes para cambiar las situaciones de la vida, de la sociedad. Y ahora nos toca a nosotros. Quisiera terminar haciéndole un llamado. Hace siglos, la gente tomaba decisiones en cuanto a cambiar las situaciones que habían alrededor de ellos. Por ejemplo, en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero enfrentó a todo el imperio, a Carlos V, y tomó decisiones de poder él obedecer la palabra antes que cualquier otra cosa. Y todo cambió. En 1850 en adelante, un hombre se decidió por recorrer toda América Latina. Se llamaba Francisco Pensotti, distribuyendo la palabra de Dios. En 1894 pasó por el país de El Salvador. Aquí dejó las primeras Biblias cuando era prohibido leer la Biblia. Él pasó a riesgo de su vida por toda América Latina. Algunos decían, no es posible, y él lo hizo. Quizás algunos digan, no es posible ahora cambiar esta sociedad llena de muerte. Quiero decirle, sí es posible. Nosotros podemos hacerlo. Usted lo puede hacer. Hemos sido creados por Dios para gobernar la tierra. Hagámoslo nuevamente, pero bajo el gobierno de Cristo el Señor. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Obedezcámosle. Caminemos con Él. Hagamos su voluntad. Que el Señor le bendiga.